Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver la primera parte de una opción que nos ofrece Photoshop para poder trabajar con con la corrección de colores en una fotografía. Y bueno, existen dos métodos para trabajar con esto que tendríamos en esta parte de aquí de imagen. Voy a acercar un poco. En imagen, ajustes, y voy a tener todo este tipo o esta lista de diferentes ajustes, pero estos ajustes los voy a conocer como ajustes destructivos porque cualquier cambio que hagamos en la fotografía que estemos trabajando, ¿sí?, va a ser permanente en el caso de poder de guardarlo o de salvar, ¿sí?, cerrar el archivo, volver a abrir. No voy a poder regresar a mi fotografía original. Regularmente, para evitar este tipo de problemas, una opción que yo utilizo es duplicar la capa para no alterar la original, ¿sí? O podemos trabajar también con nuestras capas de ajuste, que es lo más conveniente para poder utilizar, ya que cada una de estas también va a incluir su propia opacidad. O podemos trabajar con modos de fusión. Entonces es un poco mejor trabajar con esa parte, pero lo vamos a ver más adelante. Quiero comenzar por conocer cómo es que funcionan los ajustes. Los voy a hacer ahorita de forma destructiva, ¿sí? Y bueno, comenzaríamos con el primero, ¿sí?, que es el ajuste de brillo contraste. Bueno, el nombre lo dice todo. Vamos a trabajar con este panel, donde me da ciertos valores para poder yo trabajar con las luces o las sombras de mi fotografía. Vamos a encontrar que tenemos diferentes ventanas para poder trabajar de diferentes maneras con la iluminación o con las sombras de la fotografía con la que estamos trabajando, ¿sí? Y bueno, una de las opciones que nos ofrece Photoshop es esta ventana, donde puedo trabajar dando más brillo a mi imagen, ¿sí? O puedo llevarlo hacia la parte de sombras, ¿sí? Entonces aquí trabajamos con iluminación, o podemos utilizar también la parte de contraste, donde voy a acentuar, ¿sí?, las luces o la sombra. Y bueno, el mismo nombre lo dice, voy a dar más contraste con los elementos que tenga mi fotografía. Si yo lo hago a la inversa, voy a tener un resultado un poco más pálido, porque estoy evitando el contraste de los colores. Entonces, si yo doy un poco más, aquí voy a tener un poco más de fuerza en las iluminaciones, y voy a tener también un poco más de fuerza en la parte de las sombras. Cada que yo hago una modificación en una fotografía, o cada que yo esté trabajando para poder hacer una correcta edición, o poder manipular de mejor manera los colores que yo tengo aquí en mi espacio de trabajo, voy a contar con esta herramienta que se llama histograma, donde va a contener toda la información de los píxeles que se encuentran en esta parte, ubicándolos en zonas de sombra y en zonas de luz, o en zona de tonos medios. Entonces vamos a explicar cómo funciona un poco esto más adelante, ¿sí? Pero es bueno apoyarse de esta herramienta para tener una correcta manipulación de estos colores. Entonces, ya viendo ahorita el primer ajuste, voy a pasar a niveles. Yo puedo acceder a niveles si utilizo el comando o el shortcut de comando L, o bueno, puedo acceder en esta parte, ¿sí? O puedo tener también una capa de ajuste de niveles que vamos a ver más adelante. Por el momento lo voy a tomar desde esta parte, y vamos a entrar a esta ventana que, bueno, nos va a dar diferentes opciones para trabajar con la iluminación. De inicio vamos a encontrar que tenemos aquí el histograma, y ya me está indicando la zona, ¿sí?, de las sombras, la zona de la iluminación y la zona de los tonos medios, ¿sí?, e incluso la transición que yo tengo de grises, que nos lleva del 0, que es el negro absoluto, al 255, que me toma como un color blanco puro, ¿vale? Y bueno, mencionaba la transición de colores grises. Tengo esto como niveles de entrada, y voy a tener los niveles de salida. Ahorita vamos a explicarlo con otro ejercicio,
donde igual me menciona aquí en 0 el color negro y 255 como el color blanco. Ahora, tengo también estos tres goteros, o tengo la opción de automático, que bueno, no es lo más recomendable de utilizar, porque pues vaya, es mucho mejor hacerlo manualmente, vamos a obtener nuestros propios resultados que hacerlo automático, pero bueno, de cualquier manera, si hay algún tipo ahí de prisa o algo, podemos utilizarlo, o los goteros, que me funcionan para identificar las zonas más oscuras de la foto, ¿sí? Las zonas más claras, o vuelvo los tonos medios o grises, ¿sí? Y bueno, si yo utilizo el gotero en negro, debería de ubicar una zona específicamente la más oscura, ¿sí? Digamos que doy clic en esta parte y me ayuda a hacer una corrección rápida. Y voy a utilizar también aquí el gotero en blanco, voy a indicar una zona clara que pudiera ser esta parte de la nube, y bueno, me ayuda a hacer una corrección un poco más rápida, ¿sí? Pero vuelvo, no es algo que yo utilice todo el tiempo, yo prefiero manipularlo de esta parte, ¿sí? Pero también vamos a contar con estos reguladores que me ayudan a trabajar con la parte de iluminación y sombras. Si lo hago de manera rápida, voy a encontrar que si muevo voy a hacer más oscuros los píxeles que de antemano ya eran, va a comenzar con los píxeles más oscuros, y al contrario, este cursor me ayuda a trabajar con los píxeles que estaban más claros y llevarlo más claro, ¿sí? Si yo presiono la tecla Alt, voy a encontrar, lo voy a hacer a un lado para que se note, vamos a poner atención en esta parte que es un poco más clara. Si yo presiono mi tecla Alt, voy a notar que encuentra las zonas más claras, ¿sí? Y me está indicando que lo va a llevar totalmente al blanco. Ahorita explicamos esto. Y al contrario, si utilizo mi cursor de negro, presiono la tecla Alt, va a trabajar con las zonas que ya estaban oscuras. Entonces, esto es trabajar independientemente con mis píxeles, ¿sí? Dependiendo el nivel de iluminación que contenga cada uno. Ahora también los niveles de salida, vamos a hacer que lo hace de manera general. Ahora aquí me está indicando el nivel al que yo lo estoy llevando, ahorita lo explicamos, ¿sí? Y mismo caso, aquí lo voy a oscurecer de manera general. Esto funciona de la siguiente manera. Si yo tuviera un degradado, ¿sí? En un degradado voy a encontrar que voy a tener la transición de estos 256 colores, contando el valor 0 como negro, voy a tener 256 tonalidades. Y si yo me posiciono aquí en mi ventana de información, voy a acercar un poco, voy a encontrar, si me pongo o me posiciono en la parte más oscura, me indica en mis valores de RGB, ¿sí? Me indica que tengo un valor de 0. Mientras más avance, me va a dar un nivel diferente, que es el que toma en cuenta el histograma. Ahora, entre más avance yo, voy a llegar a la cantidad de 255, que sería el tono de blanco, ¿sí? Ahí me está marcando 255. Y al momento en que yo trabajo con niveles, vamos a ver que el histograma, voy a presionar comando L. Ok, creo que tengo aquí un problema. Voy a fusionar estas dos capas. Ok, si quiero fusionar capas, puedo presionar comando E y voy a tener una combinación. Ahora sí, el histograma me debe de marcar una curva casi horizontal, que es la organización de la cantidad de píxeles y cómo están trabajando. Me está indicando que tengo cierta acumulación en la parte oscura y tengo cierta acumulación en la parte clara, que son mis blancos puros y los negros puros, y también tengo cantidad en toda la transición de grises. Ahora, para entenderlo un poco mejor, quiere decir que si yo tengo acumulación en la parte derecha, voy a tener una sobreexposición en mi fotografía, ¿sí? Si yo tengo una acumulación de píxeles en la zona izquierda, voy a tener una subexposición
mi captura, ¿sí? Entonces lo indicado o como me funciona esta herramienta de guía es tener una especie de equilibrio, ¿sí? No necesariamente como este, pero sí tener una buena distribución de los píxeles que estoy utilizando, ¿sí? en mi imagen. Entonces vuelvo. Si yo presiono, voy a regresar, comando L, voy a encontrar en niveles, ¿sí? Voy a tener aquí también el histograma que estábamos viendo hace un momento. Y bueno, aquí me indica que a partir de este primer nivel voy a tener el color negro. Si yo adelanto esta parte, vamos a ver el cambio aquí en el degradado. Quiere decir que todos los valores que estén por debajo de mi nivel 50, ¿sí? Todos estos valores van a ser negro puro. Entonces está tomando como referencia los píxeles más oscuros de los que platicábamos. Le voy a dar a OK para checarlo en información. Me voy a información y vuelvo. Hace un momento esta es la parte que me marcaba en ceros, que vamos a ver aquí. Me voy a acercar un poco. Ok, esta es la parte que me estaba indicando en 0. Quiere decir que hasta el nivel 50, ¿sí? Que voy a hacer más adelante, va a empezar a contar, aquí está, como el inicio de la transición de grises, pero todo lo que esté por debajo de mi nivel de 50 va a contar como negro. Entonces va a suceder de la misma manera con mis niveles en blanco. Voy a regresar. Okay. Si ahora lo hago con el blanco, voy a cambiar aquí a un, no sé, puede ser 180, ¿sí? A partir, o quiere decir que todos los que estén del 180 en adelante van a ser blancos puros. Vuelvo a posicionarme en esta parte y efectivamente me está marcando aquí el 255. Voy a hacer, ok, me voy a acercar un poco más. Todo esto me tiene que marcar 255 hasta que llegue al nivel que yo estaba indicando. Entonces, esa es una manera de explicarlo con un degradado. Si ahora tomo como referencia mis niveles de salida, voy a decir, o voy a cambiar aquí la intensidad. No quiero que el valor de 0 sea el más oscuro, entonces yo puedo cambiar esto y le voy a indicar que mi nivel de 50 es el píxel más oscuro que voy a encontrar, ¿sí? Y lo voy a tener en esta parte, o a la inversa puedo utilizar, ¿sí? El color más claro como 150 puede ser, y aquí estoy dando pues esta variación de la iluminación en mi área de trabajo. ¿Ok? Voy a cancelar, ¿sí? Entonces esa es una manera para poder trabajar con mis niveles. Si yo vuelvo a mi fotografía con la que estábamos aquí trabajando, voy a presionar comando L, pues puedo tener lo que mencionaba, píxeles un poco más claros a partir del nivel 76, o llevar a píxeles más oscuros en el caso de niveles de salida, o lo que decíamos aquí, por ejemplo, me muestra que no tengo demasiada acumulación de píxeles en negro, así que son pocos, que pudieran ser estos detalles, ¿sí? A comparación de toda la imagen, que me muestra que tengo más información en mis tonos medios que información de píxeles claros o iluminación, ¿sí? O también píxeles oscuros. Puedo verlo de esta manera. Tengo aquí la parte de RGB, o puedo encontrar también diferentes canales donde me va a indicar cuáles son los niveles que manejan cada uno de mis canales, ya sea el color rojo, el color verde o tenga también el color azul, ¿sí? Voy a ver aquí diferentes comportamientos de cada uno de los píxeles. Pero bueno, si quiero entenderlo un poco mejor, tengo aquí una pequeña gráfica, ¿sí? Para explicar el siguiente ajuste. ¿Sí? El siguiente ajuste lo vamos a encontrar como curvas, y para poder acceder utilizando el shortcut para hacerlo un poco más rápido, puedo presionar comando M y me lleva directamente a la parte de curvas, que bueno, aquí no lo puedo hacer porque es un objeto inteligente, ya explicaremos eso después, ¿sí? Y bueno, volvemos, es lo mismo que explicaba en esta parte. Tengo la zona de sombras del lado izquierdo, voy a tener mis tonos medios en la parte central y tengo las luces del lado derecho.
Ahora vemos aquí también la concentración o de, mejor dicho, ¿sí? La transición del negro a color blanco, ¿sí? Y los grises que tengo intermedios. Y esto es en la parte de nivel de luminosidad. Hacia la parte vertical voy a tener la concentración de píxeles o el número de píxeles que están dentro de esto, ahorita lo explicamos. Y bueno, también aquí vamos a tener los niveles de salida. ¿Vale? Si regreso a mi fotografía y presiono comando M, me voy a ir directamente al ajuste de curvas en modo destructivo. Y bueno, vamos a encontrar una opción muy similar. Tenemos aquí también los reguladores del lado izquierdo y del lado derecho, donde me está indicando pues, las partes de sombras y las partes de iluminaciones. ¿Sí? Tengo también mis niveles de salida, que bueno, ya vimos más o menos cómo es que funciona, que aquí voy a aclarar, ¿sí? O al contrario, voy a oscurecer. La ventaja que yo tengo con trabajar en curvas, ¿sí? Es que voy a ubicar o puedo manipular con unos puntos aquí que puedo poner en esta gráfica, ¿sí? Una variación de iluminación con están ubicados en mi histograma. Entonces quiere decir que, por ejemplo, mis tonos medios, voy a hacerlo un poco aquí a un lado, ¿sí? Me está indicando esta línea en diagonal que tengo una parte neutra donde todos los oscuros, ¿sí? Corresponden aquí a mis oscuros, no hay ninguna variación. Esta parte, ¿sí? Corresponde a la misma tonalidad, pero bueno, si yo quisiera, por ejemplo, cambiar la iluminación de mis píxeles, puedo colocar un punto en esta parte y si quisiera oscurecer mis tonos medios que se ubican justo en esta parte que corresponde a esta parte de niveles, ¿sí? Puedo arrastrar por debajo y puedo oscurecer mis tonos medios. Ahora, yo puedo también dar más iluminación, ¿sí? En este caso que está ubicado eh, mis píxeles más oscuros o una parte más de sombra, pero quiero que las sombras sean un poco más claras, entonces puedo colocar otro punto y voy a aclarar la parte de sombras. Si ponemos atención aquí, las partes más oscuras de la fotografía son las que se están aclarando. Al contrario, si me coloco en esta zona, ¿sí? Voy a tener que las iluminaciones son las que van a tener variación. Entonces aquí las partes más claras son las que pueden oscurecer o podemos aclarar. ¿Sí? Voy a restaurar. Ok. ¿Dónde está mi opción de restaurar? Bueno, creo que perdí aquí la opción de restaurar. Si no, simplemente voy a presionar comando M una vez más. Y ahora, una forma sencilla de entenderlo, o si quisiera lograr un contraste, pudiera ser una curva, ¿sí? Donde yo puedo llevar un poco más arriba la parte de iluminaciones y la parte de sombras poder oscurecer. Entonces ya estoy logrando un poco más de contraste si yo... ok, estoy tapando aquí también, pero bueno. Si hago un antes o después, ¿sí? Voy a ver más contraste en mi fotografía. Esto depende mucho de estarlo trabajando, no hay una regla que especifique que todo el tiempo deba de ser de esta manera. Entonces tenemos que hacerlo de una manera un poco manual y encontrar el resultado que estemos buscando. Entonces puede ser de esta manera, colocando puntos. Si no quisiera, porque aquí si vemos puedo mover algo y va a mover la curva completa. ¿Sí? Si quiero dar un ancla, puedo agregar otro punto y agregar los puntos que yo necesite para poder anclar dependiendo de la situación que yo necesite. ¿Sí? Ahora voy a cancelar una vez más, voy a presionar. Tenemos diferentes herramientas, sí, va a haber una pequeña variación cuando lo veamos como capa de ajustes en esta parte de aquí del panel de capas. ¿Sí? Tenemos aquí también los goteros que habíamos platicado en niveles. ¿Sí? Tengo esta opción, pero una opción que me ayuda a trabajar también un poco más cómodo es esta parte de aquí, y que vamos a
utilizar, si yo la activo, bueno, voy a acercar un poco esta opción. Si yo la activo y me posiciono sobre la fotografía, me va a indicar exactamente dónde es que se encuentran los píxeles por los que yo paso aquí mi cursor. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si me posiciono en píxeles oscuros, por ejemplo en esta zona, me va a indicar la ubicación de mis píxeles en esta zona. Aquí están ubicados. Si me posiciono en una parte de mi fotografía que sea más clara, por ejemplo aquí, pues vemos que el indicador me sube hasta esta parte y son las zonas que yo pueda trabajar. Entonces esta es otra opción para poder manipular. Si yo quiero, por ejemplo, algún tono medio, quiero cambiar la iluminación, puedo presionar, voy a dar clic y lo puedo hacer desde la fotografía. Aquí vamos a obtener pues diferentes resultados. Entonces esa es otra manera de trabajar. También puedo utilizar mi herramienta de lápiz, que bueno, esto no es tan común que se utilice, pero puedo presionar y podemos dar curvas a mano alzada, que bueno, aquí vamos a encontrar algo súper raro, algo como esto. No es lo que estoy buscando, pero bueno, es una opción que también ofrece nuestra ventana de curvas. También voy a... Ok, estoy perdiendo aquí la opción de regresar. Si no, es que lo voy a tener en la otra ventana, pero bueno, voy a cancelar, voy a abrir una vez más. Tengo también aquí una opción de retícula. Si yo quiero cambiar simplemente como guía o como una herramienta de apoyo, sí puedo cambiar a dos tipos de retícula. Bueno, tengo también la opción de trabajar con... aquí hay unos predeterminados, pero no me interesan. Esta es la opción que yo necesito. Puedo trabajar por canales. Y bueno, aquí me va a indicar cómo es que están todos mis píxeles o el contenido de píxeles rojos, cómo están distribuidos en mi histograma. ¿Sí? Yo puedo también trabajar independientemente. Aquí, por ejemplo, voy a alterar mis zonas rojas. Esto funciona de la siguiente manera. Si yo trabajo con... Voy a cancelar una vez más. Comando M. Si yo trabajo por canales, esto funciona igual en niveles o en curvas. La variación ya no va a ser... va a funcionar, ¿sí? Correspondiendo a los colores complementarios. Entonces, si yo elijo, por ejemplo, el azul, el complementario de mi color azul, ¿sí? Va a ser el amarillo. Para saber rápidamente cuáles son los complementarios, bueno, yo puedo utilizar este pequeño truco, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar el complementario de cada uno, ¿sí? Quiere decir, aquí creo que el complementario del azul, ¿sí? Es el amarillo, el complementario del verde es el magenta, el complementario del rojo es el cian. ¿Sí? Este pequeño truco hace que vuelva un poco más que funcione un poco mejor la memoria. Pero bueno, regreso, ya teniendo esto más claro y regresando a curvas, vuelvo. Ahora lo que va a corresponder aquí son los complementarios. Si yo subo a esta parte, voy a tener tonalidades más en rojo. Y bueno, si lo hago al contrario, voy a tener tonalidades en cian. ¿Sí? Tonalidades en cian. Si yo lo hago, voy a regresar aquí. Si lo hago en verde, voy a tener tonalidades en verde o tonalidades en magenta. ¿Sí? En la parte inferior, si lo hago, voy a regresar una vez más. En azul, pues bueno, el azul complementario, la parte amarilla, voy a tener tonalidades más cálidas si lo hago hacia la parte inferior. Entonces, todo este tipo de teoría y además de las herramientas que me ofrece Photoshop, pues me pueden ayudar a tener una buena corrección apoyándonos de nuestra herramienta del histograma. Entonces, bueno, quiero que quede esto muy claro. ¿Sí? Los ajustes de niveles y los ajustes de curvas son súper importantes y nos
nos dan muy buenos resultados. Entonces sí hay que utilizar todo el tiempo, ¿va? Y bueno, esto es algo de información en general, o que se utiliza, o podemos resolver muchas correcciones por esta parte, pero vamos a tener también diferentes variaciones donde no todo el tiempo utilicemos tal vez niveles de curvas. ¿Sí? Tenemos todos estos ajustes para poder trabajar. Y bueno, vamos a continuar con algunos. Y esto lo voy a dividir en diferentes partes porque sí es algo de información, pero al final vamos a jugar con un ejercicio que nos ayude a comprender un poco mejor. Bueno, terminando con curvas, voy a pasar a mi ventana de exposición. Y bueno, es otra variación también donde yo puedo jugar aquí con la parte de iluminaciones. ¿Sí? Puedo hacer aquí igual, llevar a sombras, llevar a luz, hacer una corrección de gama. ¿Sí? Es otra opción que me da Photoshop. Encontramos aquí también los goteros de los que ya nos habíamos platicado. También una alternativa para trabajar con luces. Ahora puedo también, bueno, puedo trabajar con intensidad. ¿Sí? Intensidad me da estos dos eh, manejadores para poder trabajar lo siguiente. Hay que diferenciar un poco cómo se funciona intensidad y cómo funciona saturación. La saturación va a dar, le va a dar fuerza a los colores en general. ¿Sí? En este caso, el problema es que yo pueda tronar aquí mis colores, pueda reventarlos. O al contrario, si quito saturación, lo llevo a una desaturación, que es algo similar a presionar comando Shift U o presionar comando U, que ahorita lo vamos a ver también, ¿sí? Y regresar, ¿sí? Quitar saturación, nos lleva a una especie de escala de gris, pero hay que recordar que no es una escala de gris, simplemente estoy desaturando colores. Entonces vuelvo, ¿sí? Saturación lo hace de manera general. A diferencia de intensidad, intensidad va a trabajar con los colores menos saturados. Entonces, si el programa identifica colores que no tengan la suficiente saturación, es un poco mejor trabajar con intensidad porque va a saturar los colores que no tienen saturación. Y bueno, si lo llevo a la inversa, va a funcionar de manera contraria. Aquí no está desaturando, ¿sí? Permanecen los colores que tienen saturación, pero afecta en los colores que tienen menos saturación. Entonces es algo de, de la diferencia de cómo trabajan estas dos funciones de la ventana de intensidad. Y voy a dar cancelar y vamos a pasar a la ventana de tono saturación. Para trabajar con la ventana de tono saturación voy a utilizar otra fotografía que nos pueda ayudar a trabajar un poco mejor, pero no es esta, es esta de aquí. ¿Sí? Ok, vamos a tener aquí pues colores para que se vea el cambio mucho más evidente. Y yo puedo utilizar mi ventana de tono saturación que encuentro en ajustes, tono saturación, o puedo presionar comando U y esta es la ventana que nos va a abrir. Yo puedo tener tono saturación en general o puedo tener un tono saturación selectivo que vamos a ver cómo lograrlo en esta parte. ¿Sí? Pero bueno, ahorita vamos a trabajarlo en general. ¿Sí? Tengo aquí también pues una lista desplegable donde me indica los colores con los que puedo trabajar. ¿Sí? O puede ser aquí en general, vemos que aquí puedo cambiar el color o el tono de la imagen. ¿Sí? Puedo trabajar también con saturación, que ya lo habíamos visto, puedo saturar o desaturar colores. Y una vez más puedo trabajar con la luminosidad de la imagen, llevar a luces o llevar a sombras. Lo interesante, bueno, también tengo esta opción, que es colorear. Voy a acercar un poco para que se vea. Si yo activo esta casilla, bueno, voy a poder hacer una variación de un color general para toda la fotografía. Puedo trabajar también con saturación, puedo dar sombras, puedo dar iluminación, etcétera. Y ya depende de lo que yo esté buscando. Ahora, una vez más, aquí la parte interesante está cuando yo activo esta mano.
y elijo un color. ¿Sí? Puedo hacerlo directamente con esto o puedo pasar un canal. Lo voy a utilizar con este. Y bueno, si yo quiero cambiar solo el color del vestido, pero no quiero alterar la parte de la cara o la piel, que hay que tener cuidado y después poner un poco más de atención porque vamos a ver unos pequeños ahí, detalles. Yo voy a seleccionar el color como general, pero voy a encontrar, ¿sí?, esta opción donde me da un promedio de píxeles que va a tomar como referencia en caso de tener como un color general. Si yo ubico aquí la opción de un punto lo que va a hacer es tomar exactamente el píxel donde yo esté dando el clic. O puedo promediar entre 3x3, 5x5, voy a poner 5x5 y va a tomar una zona que va a identificar como píxeles similares. Entonces voy a dar clic aquí en este color rojo que es el que quiero cambiar y vamos a ver que cambia, ¿sí?, en esta parte donde yo puedo limitar o ser un poco más preciso en la parte que quiero trabajar. Estas líneas de aquí en gris me da una especie de transición del color o pues sí, es como digamos, un área con la que un área que puede respetar ciertos colores, ¿sí? Y bueno, si yo hago el cambio, aquí voy a ver que aún afecta a la piel. Entonces yo puedo definir, si voy a hacer el cambio por aquí marcado, quiero cambiarlo a esta parte o tal vez a esta naranja, pero puedo limitar o mover la referencia manualmente, ¿sí?, de decir, ok, no quiero que altere partes más amarillas, puedo limitarlo. Voy a limitar esta zona también, puedo limitar aquí un poco, estas naranjas no. Y ok, ahí está respetando un poco más la parte de la piel. Ok, aquí va a ser el ejemplo. Ajá. Vuelvo a limitar. Cuando sucede esto, hay una ventaja porque puedo tomar uno de estos cuentagotas y quiero indicar que también agregue esta parte, entonces puedo presionar aquí, puedo dar clic en la parte que quiero que agregue y lo va a tomar como referencia. Si yo no quiero utilizar unas partes o quiero limitar, puedo utilizar el cuentagotas contrario, ¿sí? Y bueno, voy a desplazar a este, yo no quiero que afecte en esta parte, que bueno, está un poco ahí extraño, pero bueno, sí, es cuestión de manipularlo en esta zona o ya que estemos utilizando también uh, la capa de ajustes, yo puedo agregar una máscara que vamos a ver más adelante y quitar las zonas donde no quiero que trabaje. Ahorita lo estamos haciendo directo, es un poco más complejo porque tengo que poner más atención en esta parte de aquí, pero al momento de trabajar con una máscara es mucho más sencillo indicar las zonas donde quiero que trabaje. Entonces, igual vamos a verlo un poco más adelante para no tener problemas. Sin embargo, pues sí nos ayuda a hacer un cambio de color un poco rápido, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos el antes y el después. Si pongo más atención y cuento con más tiempo, pues el resultado va a ser mucho mejor. Pero esa es una manera de trabajar con tono saturación. ¿Ok? Voy a pasar al siguiente. Voy a tener equilibrio de color. Y equilibrio de color, sí, es de mucha ayuda. Voy a trabajar una vez más con los colores complementarios que habíamos dicho o mencionado hace rato. Y bueno, aquí la variación es que va a respetar, voy a acercar un poco más, va a trabajar por las sombras, ¿sí?, los medios tonos una vez más y las iluminaciones. Si yo le indico que quiero trabajar con las sombras, voy a tener el equilibrio de los colores complementarios solo o afectando más en la parte de las sombras, a diferencia que si yo activo iluminaciones, va a tomar como referencia las iluminaciones de mi imagen y voy a trabajar, ¿sí? Aquí por ejemplo estoy trabajando con las iluminaciones, llevándolo a un color un poco más cian o más verde. Aquí es cuestión de buscar un resultado. Yo no tengo como una meta por lograr aquí, así que simplemente estoy moviendo cursores
sin intención de nada. Pero es bueno entender que tenemos estas tres opciones, ¿sí? Sombras, medios tonos, iluminaciones, y cada uno va a contar con estos canales de colores complementarios para poder hacer un equilibrio de color. Cuando trabajemos en montaje vamos a ver una función un poco más, bueno, un modo práctico para trabajar con esto y bueno, entenderlo un poco mejor. Esta es la ventana de equilibrio de color. Yo puedo acceder a equilibrio de color si presiono comando B labial y entro directamente a la ventana sin necesidad de ir hasta imagen, ajustes y pasar una vez más aquí a equilibrio de color. Y aprovechando que estamos ya en esta parte, voy a pasar a mi panel de blanco y negro, que es una manera correcta de trabajar con cada uno o con las tonalidades de los píxeles por medio de diferentes canales, a diferencia, por ejemplo, de utilizar saturación, que simplemente va a trabajar con todos los píxeles de manera general. Aquí yo puedo, o el programa identifica las tonalidades de la imagen, y si el vestido era rojo y tomo mi canal de rojo, va a trabajar con la parte de rojos, que yo puedo llevar, ¿sí?, a partes más oscuras. Puedo oscurecer los rojos, puedo aclarar la zona de rojos, y pues es una herramienta mucho más precisa para trabajar con mis fotografías blanco y negro. Lo ideal es hacer capturas desde la cámara, sino una transformación correcta es utilizando esta, ¿sí?, y los diferentes cursores. Aquí vemos que carece de píxeles verdes, entonces no voy a tener mucho resultado, ¿sí? Y bueno, puedo estar trabajando aquí un buen rato hasta lograr el, el resultado que quiero. Puedo estar checando también aquí el antes y el después, pero pues bueno, queda, yo creo que es bastante claro que con el vestido rojo utilicemos el canal y en fin. Sí, entonces es una manera muy fácil de trabajar con fotografías en blanco y negro. ¿Sí? Otra opción de ajustes, después de blanco y negro tenemos filtro de fotografía, y el filtro de fotografía, digamos que es una sustitución del programa o una adaptación de los filtros fotográficos que se utilizaban antes, estos filtros que se agregaban aquí al lente y nos ayudaban a hacer correcciones de iluminación o dar, por ejemplo, algún cierto contenido al ambiente, algo, no sé, alguna luz cálida o alguna luz fría, ¿sí? Entonces se ponían estos filtros en la parte del lente y bueno, ayudaba a controlar la captura. Ahora Photoshop pues tiene esta, voy a regresar aquí donde está la chica, donde está, no sé, no es este. Sí, pues bueno, ya la opción de ajustes, y regresamos aquí a filtro de fotografía, pues me da aquí una vez más esta lista desplegable, donde puedo encontrar pues diferentes tipos de filtros, ya sean cálidos o por nombre de color, ¿sí? Pueden ser también fríos. Tengo diferentes filtros, ¿sí? Puedo dar densidad a estos filtros. Ahorita estamos dando un cálido. Si yo le doy densidad, pues vamos a ver una fotografía mucho más cálida. Supongamos que yo estoy utilizando algún tipo de fotografía de producto, y si son alimentos, probablemente un filtro cálido me ayude a comunicar mejor el mensaje, ¿sí?, de que estoy vendiendo productos o alimentos, ¿sí? En el caso de vender tal vez tecnología, un filtro frío me puede ayudar. Si no elijo cualquiera de estos que ya están ubicados, puedo tener también, o me da la opción, de escoger el color que yo necesito. Puedo ir a biblioteca de colores, encontrar un Pantone, ¿sí?, escoger alguno, o simplemente aquí en mi selector de color, y puedo utilizar cualquier color que yo necesite, y de la misma manera pues puedo trabajar con la densidad, y pues, bueno, ya yo decido cuál es el ambiente que quiero generar en mi fotografía, pero vuelvo, es una sustitución de estos filtros que se utilizaban hace algunos años. Regresando, voy a ajustes una vez más, tengo el mezclador de canal, y el mezclador de canal funciona
si estoy trabajando en RGB, como si fueran alguna especie de acetatos, y en cada uno de estos acetatos se imprimiera cada uno de los canales, que viene siendo el rojo, el verde y el azul. Y bueno, yo puedo aquí eliminar el rojo y vamos a ver cuál es el resultado con la combinación de los otros dos canales. Aquí en canal de salida tengo la opción de cambiar por cada uno, y en cada uno yo puedo sustituir, ¿sí?, o agregar el color que necesito. Voy a regresar al rojo. Y bueno, así funciona como estos acetatos. Yo puedo trabajarlo cada uno y vamos a ver vamos a ver cada uno de los canales independientes, o puedo manipular cada uno de estos canales independientes. Y otra variación para poder aquí alterar mi imagen. Sigo, porque sí, porque estamos tomando demasiado tiempo y faltan algunos. Ok, consulta de colores. La opción de consulta de colores no es una consulta de colores tal cual. Funciona de la siguiente manera y puede ser de bastante ayuda. ¿Sí? En consulta de colores lo que va a hacer, lo voy a hacer mejor con esta imagen, el resultado es mejor. Me va a dar, o me ofrece una especie de filtros, como si fuera algo tipo Instagram, ¿sí?, donde ya me da filtros previamente diseñados. Voy a tener aquí consulta de color. Yo puedo utilizar, por ejemplo, algunos de estos. Puedo cargar, puedo yo crear, pero voy a utilizar ahorita cualquiera de estos. Por ejemplo, este filtro, que lo hace un poco más opaco. No hay que olvidar que cada uno de estos ajustes, al momento en que trabajemos con las capas, pues lo correcto sería generar nuestros propios efectos, ¿sí? Sin embargo, puedo utilizar como un primer paso, y después agregar tal vez alguna capa de curvas, o alguna capa de tono saturación, para poder encontrar un resultado que yo estoy buscando. Pero bueno, aquí encuentro diferentes, por ejemplo, uno de noche. ¿Qué más puedo encontrar? Pues hay diferentes aquí filtros, ¿sí? No son acumulables, no puedo elegir aquí tres. Lo pudiera hacer en diferentes capas de ajuste, pero aquí solamente va a tomar en cuenta el último que yo le indique. Tengo el clásico sepia, aquí está mi filtro de sepia, o puedo tener aquí unos diferentes, ¿sí? Y vamos a cambiar el ambiente de la fotografía. Entonces, prácticamente, sí, es una galería de filtros prediseñados que nos pueden ayudar a trabajar o a cambiar ahí el entorno que nosotros busquemos en nuestras capturas o en nuestros proyectos. Y voy a quitar y bueno, voy a pasar a estos últimos antes de finalizar, para poder continuar la siguiente. Invertir no tiene mucha gracia. Puedo presionar comando I, va a invertir los colores, entonces no hay ningún problema. Comando I, o puedo pasar aquí a ajustes y utilizar la opción de invertir. Posterizar va a ser una degradación de color, ¿sí? Lo va a manejar por diferentes niveles. Entre más niveles yo tenga, voy a tener más contenido de información. Entre menos niveles, pues vamos a ver que el color comienza a degradarse y lo empieza a convertir a plastas de color, ¿sí?, un poco más base. Ya depende cuál es el efecto que nosotros estemos buscando. Voy a poner aquí, no sé, 2. Vemos que son plastas mucho más generales y de colores más básicos. Pero bueno, esta es la opción de posterizar. Tengo también tengo umbral. Volvemos a encontrar aquí el histograma, y puedo definir el nivel en el que yo necesito, tomando en cuenta de dónde están ubicados cada uno de los píxeles que ya habíamos platicado antes. Entonces, si me vuelvo aquí a los píxeles más oscuros, pues me va a indicar cuáles son los más oscuros, y es el umbral que me está dando. Si lo llevo, por ejemplo, aquí a claros, pues va a hacer lo contrario. Al final va a dejar los más claros, que son esos puntos, ¿sí? O bueno, yo puedo aquí indicar el nivel de umbral que yo necesito para la fotografía. Entonces, igual basado en el 0 y el 255 que ya habíamos platicado. Voy a cancelar. Voy a pasar a...
Bueno, voy a dejarlo en esta parte para comenzar la próxima con mapa de degradado, que puede ser algo interesante para lograr aquí algunos efectos. Pero bueno, por lo pronto en esta ocasión la idea es comenzar a jugar con los diferentes efectos. Tomen fotografías que puedan bajar de internet. Recuerden que entre más calidad tenga, más resolución, vamos a tener muchos mejores resultados. A veces es un poco difícil trabajar con formatos como JPG, si contamos con formatos de origen como el RAW, ¿sí? O capturas directas, sí, nos puede ayudar a tener muchos mejores resultados. Pero bueno, por lo pronto es empezar a conocerlos. Vamos a tener un ejercicio después para poner todo esto en práctica y lo vamos a dejar por esta ocasión. Ya saben que cualquier duda podemos encontrarnos o nos escribimos por el foro o en Facebook, ¿sí? Y bueno, continuamos la próxima sesión.